del feminicidio. Ah, sí, vamos Sí, allá. por diferentes, sí, diferentes razones, versus como yo he visto a ti señalar que tú clasificas esos crímenes como crímenes de pasión. Mm. Eh, entonces yo tengo problemas con Con ambas ambas terminologías. definiciones. Ok, Y me explico, sí, por qué. sí. Sí. Eh, Primero, antes que todo, tú sabes, uno aprecia la participación de Agustín Laje con la entrevista que estaba una joven cuyo nombre no recuerdo Alcántara, Alcántara es el y nombre de ella. sí, y estaba Uchi Lora, ¿no? Sí. Entonces tú puedes notar que teniendo el entrevistado ahí, que la definición de los términos que, que utilizan en las preguntas que le hacen a Agustín Lajes, ellos mismos, los periodistas, no han hecho su tarea de definir claramente los términos, ¿no? Mm. Por ejemplo, cuando la joven le pregunta a él que si el feminicidio existe en la República Dominicana y él dice que no, él le pide a ella que le defina y ella de manera muy astuta, pero obviamente porque no sabe, le devuelve la pregunta a él. Ujú. ¿Ve? Defiéndamelo usted, dice que ella. es una persona que tiene, sí, que él tiene un dominio de ese tema, ¿no? Mm. Un hombre que ha hecho su tarea en cuanto a eso. Tú estás, el feminicidio, el aborto, las tres causales. Eso es algo que él está preparado para debatir sobre ese tema con cualquier persona. Los periodistas no hacen su tarea al respecto. Entonces, ella dio una cifra, no sé si fue 43 o Cuarenta y 46. cinco creo que fue, 45 creo. Sí, feminicidios y una cifra así de 40 y pico. Entonces, la pregunta que se haría, si es que en cada uno de esos casos, al ventilarse en la corte, cuando se llevaron a la corte, la conclusión de cada de esos casos fue que era feminicidio, es decir, que las mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujer o por las otras definiciones, porque como Laje explica, el feminicidio es mucho más que eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que yo tengo con el feminicidio y crimen de pasión? Es que cuando nosotros nos movemos de rechazar una clasificación para abrazar a otra, estamos cayendo dentro del mismo problema. El Mm. mismo problema es decir, de que no se puede tomar un término y arropar a todos los casos con ese Con solo ese término. término. ¿Me comprendes? Sí, Ya. por ejemplo, no podemos decir en la República Dominicana, en lo que va del año, hay, por ejemplo, 50 mujeres han sido Ultrajada o... asesinadas Sí. o se han cometido crímenes por parte de hombre hacia la mujer, crímenes violentos, ¿no? Por parte de hombre hacia mujer. Entonces, tú tiras esta cifra y no puedes arropar a esa cifra con feminicidios, al menos que en la corte se haya llegado a la conclusión de que es así, de hecho, con pruebas, Vamos con a ver si puedo evidencias, ayudarlo con a ilustrar. razones. A ver si ayuda en ese Entonces, punto. antes que Dale. nada, cuando tú tomas el crimen de pasión y haces lo mismo, y dices, no, yo llamo eso crimen de pasión, y le tira esa sábana a todos los casos que se hayan cometido en ese tiempo, estamos en lo mismo, ¿tú entiendes? ¿Por qué? Porque hay que ver caso por caso. Puede ser el caso de un problema de una persona que tiene problemas de salud mental, puede ser un caso particular que la persona tiene problemas de educación, que tú dices, por ejemplo, tú has abordado algo que me interesa muchísimo, que el hombre carece de la educación suficiente para expresar cómo él se siente, entonces no puede ventilar sus sentimientos, y porque no puede ventilar sus sentimientos, explota de una manera agresiva y violenta, y porque no se crean los espacios también
para que el hombre que tiene dificultad, hasta el Mira, más educado, de expresar cómo se siente, de ventilar eso y entonces comete un crimen atroz contra una mujer. Entonces, es importante cuando se abordan esos temas que nosotros no caigamos en la en el misma, mismo error. Exacto, que están cayendo estas mujeres que dicen, que no, no, promueven excelente la punto. idea del feminicidio. Sí, Creo que tú lo desglosas de una forma sí, muy correcta sí. y entiendo que Y te diría que el feminicidio en la República Dominicana y hasta aquí en Nueva York no es la regla, es la excepción. O sea que los casos que puedan encajar dentro de esa definición son muy pocos. son mínimos. Aún lo que están tirándole, como tú dices, arropando todos esos casos con la misma. Aún ahí, cuando tú lo comparas con las demás cosas, los demás casos, aún ahí también son una Sí, minoría. Lo que sucede es que hay toda una agenda que quiere o le interesa que se exageren o hacer hipérbole con estos casos para llamar más la atención. sí, No queremos tampoco sí. minimizar o quitarle el valor a lo que una vida merece. Ese no es No, el punto. Pero queremos también que tampoco no se desvalúe otra vida por quererle dar más sí. valor a otra. Mira, sí, tú sabes que algo muy importante es, y el problema que crean estas generalizaciones apresuradas es que no nos permite a nosotros como sociedad de hombres y de mujeres ir al fondo del problema, del asunto, para abordarlo lo más adecuadamente posible. ¿Me entiendes? Si le tiramos una sábana, feminicidio, feminicidio. Ok, vamos a ver cuál es la solución a este problema que nosotros hemos decidido llamar feminicidio, ¿no? O sea, hay que ir a la razón individual de cada caso. Y por Eso es eso complejo, es por- una tarea compleja, titánica, pero es necesaria. podríamos es necesaria y podríamos encontrar ciertos patrones, ¿no? Ciertos rasgos que se repiten y que pueden ser abordados así de manera generalizada, pero es dificilísimo por muchísimas razones, por muchísimos factores, ¿no? Excelente, excelente. En ese mismo sentido, digo yo, por eso mi énfasis en el método científico, que creo que sería una herramienta muy importante para entonces llegar a las conclusiones correctas y no hacer un análisis superficial, tú entiendes, muy al expreso, simplemente para llegar a una Sí, sí. conclusión. Entonces, eh, cada vez que se hagan ese tipo de cosas, como lo pudimos ver con el COVID, ¿tú entiendes? Cuando se hacen estudios y análisis presurados, no vamos a tener en sí entonces un resultado favorable que nos dé sustancia para poder entonces los demás científicos o los demás analistas o los demás criminólogos de ellos también poder hacer un análisis y decir o concluir si esta es, no, por decirlo, Ángel Tomás Tuero está erróneo, la fórmula que él dio no es la correcta, o sí, la fórmula que Ángel Tomás Tuero está dando es la fórmula correcta. Entonces, el método científico, digo yo, sería el instrumento a usar para que lleguemos a una conclusión correcta. Sí. Tú mencionas una agenda. ¿Cuál sería entonces el propósito de esa agenda, de ese grupo que está promoviendo una agenda? Que me gustaría que tú me la aclararas un poquito más. Y bueno, la agenda que se entiende, están hablando de una de la Agenda 2030. Y la Agenda 2030, según Ujú. se explica, es que hay una desconstrucción de la familia. Y dentro de esta desconstrucción de la familia, se busca que quiere que la mujer participe más en el trabajo, porque en cierta forma habilita o facilita
que los gobiernos tengan más ingresos de impuestos. Entonces, poniendo a la mujer a trabajar desde un punto de vista capitalista, facilita entonces de que haya más flujo de capital. ¿Por qué? Porque hay más gente trabajando. Ve, esa es Sí, la sí, sí. supuesta teoría en ese sentido que hay sobre ese punto. ¿Tú entiendes? Ya, ya. No sé si respondí tu Bueno, pregunta. O bueno, esa yo era creo que sí, yo creo sí, eso podría distanciarnos un poco del un poco tema, del ¿no? tema Eh, eh, pienso yo, sí, del tema, tú entiendes, central. del el feminicidio y los problemas que eso crearía, ¿no? Y lo entiendo, sí, ese tiene su historia, ¿no? Desde el tiempo, digamos, desde la revolución industrial, ¿no? Ujú, Cuando ya el hombre cambiamos de una economía que es más agropecuaria, por decirlo así, ¿no? Más enfocado en el campo, en ujú. donde el hombre está trabajando en la finca, la mujer está en la casa, cuidando los hijos, preparando las cosas, atendiendo las cosas del hogar. Entendemos que estamos hablando de un tiempo donde la mujer no tiene los derechos y privilegios que tenía antes. La mujer no podía votar, no tenía la participación que hoy tiene en la sociedad. Algunas dirán no tenía ni voz ni voto, ¿no? A cierto nivel, no digamos en lo político, Cuando me dé un chance, en la quiero decir esfera algo política. sobre el derecho de la mujer de votar. Continúa. Sí, sí, sí. Entonces, el problema es que yo puedo eh, presumir que estas mujeres que están promoviendo esta idea de clasificar todos los crímenes que se cometen contra la mujer como un feminicidio o el asesinato de la mujer, están buscando ciertas protecciones. ¿Tú entiendes? Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las protecciones? Porque, ok, está el crimen del hombre hacia el hombre o de la mujer hacia la mujer. Tú sabes, el hombre que asesina al hombre, la mujer que asesina a la mujer. Entonces, ¿qué protecciones particulares las mujeres creen que ellas, perdón, que ellas necesitan? ¿Qué es lo que se está buscando en el fondo con el empujar esta terminología para arropar el crimen de cuando un hombre toma la vida de una mujer? Lo que por la vida, a simple vista, tú entiendes, no, porque no puedo decir que tener la verdad absoluta. Lo que entiendo es que Ujú, ella lo que quieren es que se reconozcan las muertes de estas ujú. mujeres. ¿Ve lo que quiero decir? Y se entiende que de una forma anterior lo que estaba pasando en el sistema era, en particular, hay un caso, lo estaba buscando ahora aquí en México, de que fue una madre que mataron a una muchacha y fue el caso que empujó a que se hiciera el cambio. Entonces, en este caso en Sí, sí. particular, lo que sucedía era que las mujeres en ese sentido entendían que no se le estaba dando el valor, ¿tú entiendes? A esos casos, porque se arropaban Sí, con esa sábana o con esa definición de ya. crímenes de pasión, en donde entendía ellos que no se hacía la justicia correcta. Entonces fue en forma de hacer una corrección Ok. a eso que entonces se trajo este nuevo término que Ya. entendemos que no es O adecuado. sea que, sí, o sea que el hombre eh, podía utilizar la categoría, ¿no? El label, Ujú, el término, crimen de pasión para que la justicia no sea tan severa como él. O sea, que le servía exacto. como, por decirlo así, como un mecanismo de justificación para justificar su acción y porque el hombre puede, explica, ¿no? Puede dar una razón. Sobre por qué comete el acto, entonces Ujú, puede decir salirse con la suya. Digamos cómo funciona el sistema penal aquí en los Estados Unidos, ujú, que en un caso
en un caso tú puedes recibir la pena máxima porque fue un crimen, digamos, intencional, premeditado, contrario, ¿verdad? Sí. Al crimen de pasión, donde la premeditación se excluye. Quiere decir ya, ok, pues en vez de sentenciar a esta persona a una pena de 25 años a cadena perpetua, podemos sentenciarlo a 5 años o a 10 años, que son Ujú, sentencias más severas. Es ujú. decir, que las mujeres creen que los hombres estaban saliéndose con la suya. En ese tipo de casos. O sea, el término o el conjunto de términos, ¿no? Crimen de pasión le sirve como una herramienta de escape al castigo, ¿no? A que las cosas no sean más severas. Esa era la razón por la que entonces se determinó, tú sabes, Sí, manejarlo de esa sí, manera para entonces crear un cambio, porque entendieron que no, ve. sí. Tú sabes el problema que yo tengo es que en medio del debate, muchas veces, y muchos de estos tipos de debates, perdemos eh, de vista el, el buscar la solución al problema, ¿no? Mm, Porque no se hizo justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿Qué es lo que se busca hacer con la justicia? ¿Qué es lo que se busca hacer? Oh, que el hombre recibió 5 años. No, eso no es justicia. Él debía haber recibido 25 años. ¿Resuelve eso el problema? No. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros estamos perdiendo. ¿Cómo creamos conciencia para prevenir, ¿no? Este tipo de crimen o aquel tipo de crimen? el problema Yo social, creo que perdemos de vista eso. el problema en sí social, que el afecto que está teniendo ante toda la familia, porque como señalé en Sí, anterior, que creo que hay un punto que hablamos sobre eso, es de que cuando tú vienes y quitas una vida, dice el Islam, cuando tú quitas una vida, tú entonces estás afectando a toda la humanidad con eso, tú sabes, porque sí, tiene un sí, efecto, lo que le diríamos un ripple effect o un efecto en cadena o un efecto dominó que afecta a la sí, demás, a la demás personas en la sociedad. Y a sí. veces, Tú sabes, yo siempre, dime. sí, no, que siempre te he expresado eso, que me gusta mucho eso, esa frase, tú sabes, del Corán, que es muy bella. Te pone a pensar el Corán y los existencialistas que tienen una filosofía similar, es que si mata a un ser humano es como si matara a toda la humanidad. Y tú te pones a reflexionar al respecto. Y cuando tú le haces eso a ese ser humano, cuando tú le quitas la vida a un ser humano, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, a un ser humano, cuando tú quitas una vida, todo el universo deja de existir para esa persona. Ujú. Es un daño que no tiene medida. Por eso digo, ¿cuánto es el precio de una vida? No tiene precio, No tiene pero es precio. como si matara a toda la humanidad. Pero toda la humanidad murió para esa persona en ese instante. ¿Me comprendes? Entonces, Sí. ¿por qué te menciono, si te menciono los existencialistas al respecto? Yo creo que es Jean-Paul Sartre, si Sí, mal sí, no Camposo, recuerdo. sí. Sí, sí, que dice en una frase, dice o sugiere, no lo puedo expresar como el gran escritor, ¿no? Ujú. Él dice que cada ser humano cada ser humano es responsable del resto de la humanidad. Mm, Oye, qué peso sobre tus hombros, sobre mis hombros como individuo. Como individuo, yo soy responsable de toda la humanidad. ¿Y qué hacemos nosotros con esa responsabilidad sobre mm, nuestros hombros? mm, ¿Qué debería hacernos a nosotros, a cada hombre, a cada mujer, que se diera cuenta de que es responsable del resto de la humanidad? mm. Dime tú. No, es una responsabilidad extremadamente amplia, tú sabes, y la verdad es que a veces no tomamos en cuenta, no nos detenemos, como tú señalaste ahorita, a sospesar estas palabras.
Entonces me acuerda Martin Heidegger de que habla idle talk. Entonces, como a veces no le damos el valor a las palabras y las tomamos como nada, como indispensable, como que no son nada. Ve. Y creo yo Sí, que esto sí, que tú acabas de decir en sí, tú sabes, tiene mucho peso. ¿Y cuántas veces nos detenemos, en verdad, tú sabes, a sospesar el significado de esas palabras? ¿Tú entiendes? ¿Cuántas veces en verdad sí. nos detenemos en verdad a mirar el peso de eso? ¿Cuándo nos responsabilizamos nosotros, tú entiendes, sobre el valor de esas palabras ante nosotros? Olvidémonos de los demás, ante yo como individuo, yo como persona. Sí, ¿Qué sí, valor tienen esas palabras para mí? Y gran parte de lo sí, que sí, entiendo yo que estamos haciendo es precisamente por el valor que sí, entiendo yo, tanto tú como yo le damos a estas palabras. Tú sabes, entonces sí, señor. es nuestra Y intención por estos sí, mecanismos de entonces, tú sabes, nosotros aclarecer y nada, y de sí. poner un punto sobre estos temas. Iba a decir algo, por favor, te Sí, interrumpí. y no perdamos de vista no el tema, ¿no? Que es Sí, lo que se llama, lo que quieren clasificar el como feminicidio. feminicidio, ¿verdad? Sí, porque el tema central es El ese. asunto, sí, el asunto es, y la relación que tiene, ¿verdad? Si matas a un ser humano, o sea, una mujer, es como si mataras el resto de la humanidad. Muere la humanidad completa para esa mujer. De la misma, tú sabes, la otra parte del Corán también es que dice que si salvas una vida, es como si salvara el resto de la humanidad. ¿Ve? Entonces, esta responsabilidad de nosotros, de cada individuo, de ser responsable del resto de la humanidad, de toda la humanidad, debería llevarnos a nosotros al punto de reflexión donde nos preguntamos en términos así tan generales, en un mundo tan complicado en el que nosotros vivimos, Ujú. hasta cierto punto complicado innecesariamente y en otra vez complicado por necesidad, porque es necesario. Pero esa responsabilidad, y yo peco del olvido, eh, No somos sí, perfectos, no somos perfectos. usualmente. Yo me incluyo No, ahí no, no, también. para nada, para nada. Y lo que me ayuda a mí a crecer es la conversación con amigos, con amigos como tú, con hermanos como tú, con personas conocidas, ¿no? Y Ujú, que podemos tocar cualquier tipo de tema y pensar al respecto, ¿no? Y expresarnos y señalar dónde puede ser que podemos hacer un cambio aquí, un cambio, para mejorar las cosas. Pero esa responsabilidad de que yo soy responsable del resto de la humanidad, debería llevarme a mí como individuo a reflexionar sobre la pregunta, ¿en qué clase de mundo es que a ujú, mí me gustaría vivir? Tú sabes, ¿qué clase de personas a mí me gustaría en un, digamos, en un espacio participativo, en un espacio colectivo ujú, de todos para todos, ¿no? En lo que nosotros queremos, tenemos esta idea de la democracia, una manera democrática, por decirlo así, crear condiciones de bien, ujú, de crecimiento, de mejoramiento, en inglés, como dice, of improvement, ujú, ¿no? Eh, eh, entre todos y para todos colectivamente, ¿tú entiendes? ujú. Es una forma generalizada, pero es la idea, ¿no? De plantearnos el objetivo y cuáles son los pasos que vamos a dar para alcanzar ese objetivo, como en el espacio de debate. ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? ¿Por qué tiene que ser feminicidio y no crimen de pasión? ¿O crimen de pasión y no feminicidio? ¿Y por qué no una cosa y la otra? Ambas cosas, ¿no entiendes? Y para tratar de encontrarle soluciones efectivas, por decirlo así, a los problemas que nosotros tenemos en la sociedad. Sí, cuando tú dices eso, me recuerda a Stephen Covey, los 7 hábitos de personas altamente afectivas,
donde él señala sobre eso, que Ujú. debemos de ser interdependientes. Entonces él presenta una chica, una mujer, en donde tú puedes Sí, ver a la joven o puedes ver a la señora mayor. Y tendemos muchas veces cuando tomamos posturas de creer y la palabra en inglés, we marshal the evidence. No sé cómo se dice esta terminología en español. O sea, es como que juntamos todas las evidencias para corroborar nuestro punto. Y si yo estoy centrado en el punto que debe de ser feminicidio, porque mira, mira, usando la analogía de la chica, mírala ahí, mira a la joven ahí, mira, mira, mira la mejilla de la sí. chica, mira el pelo de la chica, mira la nariz de la joven. Entonces tendemos a presentar todas las evidencias, como dicen a veces en los argumentos filosóficos, we create a straw man, hacemos un argumento de paja que es fácil de boronar, que es fácil de boronar. Pero como Sí, nos enseñaron sí. a Es nosotros, una falacia. gran parte de lo que nosotros buscamos por este medio es nada de que tú me señales si yo estoy incorrecto en algo, tú me entiendes, para entonces yo hacer las revisiones necesarias y entonces hacer los cambios necesarios para yo mejorar, no en una forma, porque a veces tendemos a ofendernos o a tomar las cosas como que las críticas son ofensas. Y las críticas no deben de ser ofensas. Ujú. La crítica no debe de ser ofensa. No necesariamente. La crítica debe de No, ser no tomada necesariamente. como un elemento o una herramienta para que tú reflexiones sobre un punto de vista que quizás tú no lo estés viendo correctamente. Entonces, cayendo otra vez en el punto de lo que acabo de decir de Stephen Covey, de esta analogía de la chica, que si tú tomas la posición que eres la joven y yo tomo la posición que es la mayor, y nos centramos los dos, que no, que yo que la vieja, no, tú que la joven, y yo no quiero ver la joven, yo no quiero ver la joven que tú ves, Ujú. quiere ver la vieja que yo veo. Entonces, ¿a qué punto vamos a llegar? ¿Sabes? Digo eso porque sobre este concepto que estamos hablando del feminicidio o crímenes de pasión, entonces digo yo que Stephen Covey nos está dando la solución aquí. Que el sistema penal tiene un problema y el problema es que la mayor parte de los abogados, déjame colgar el teléfono, lo dejé abierto acá, la mayor parte de los abogados, por lo menos acá yo sé en el sistema de en los Estados Unidos, eh, obliga prácticamente al acusado a permanecer en silencio porque hablar le perjudica. Y lo entiendo, lo entiendo. El asunto es que ese silencio forzoso, empujar al individuo a que se permanezca callado, a que silencie, porque el hablar puede ser perjudicial para él en lo legal, crea un problema. ¿Cuál es el problema? Eso crea un obstáculo que nos impide a nosotros acercarnos a tener un encuentro con la verdad. ¿Qué fue lo que motivó verdaderamente a ese individuo a cometer ese crimen? ¿Qué cosas tenían y qué cosas le faltaban? Nos impide esa cultura que tenemos en el sistema, ¿no? En el sistema penitenciario y también en la sociedad, ¿no? Y tenemos cosas nos contradicen, porque que son contradictorias. Por ejemplo, eh, el, tú vas a un juicio aquí en los Estados Unidos. Hay 12 personas, un jurado, quienes van a decidir tu destino, qué va a suceder contigo. Entonces, tu abogado te aconseja, porque sabe que hablar te puede perjudicar, dice, debes permanecer callado. Pero en lo popular, especial nosotros, en la cultura latina, nos dicen, el que calla otorga, Hay una el que contradicción calla ahí. otorga. O sea, sí, entonces ya, porque tú te estás callando, el silencio te hace culpable, ¿no? Entonces ya tú vas perdiendo la causa, ¿no? Va perdiendo el caso en un juicio. Ahora bien, eh, eh, la verdad. ¿Y por qué es importante la verdad? La verdad es lo que nos va a permitir a nosotros, o una aproximación hacia ella, es poder encontrar soluciones prácticas, ¿no? A
a, a los problemas que tenemos en la sociedad y a distintos niveles, ¿no? Entonces, yo te hablaba anteriormente de William James Sí, y la analogía, ¿no? de la ardilla. exacto. Entonces, William James hace más o menos una historia donde él dice que un hombre intenta rodear un árbol, ¿verdad? Para ver una ardilla. Pero la ardilla gira alrededor del tronco de manera que siempre le da la espalda, ¿no? Al hombre. Entonces tú haces la pregunta, si el hombre realmente da la vuelta a la ardilla, una cosa que parece un poquito Sencillo, sencillo. eh, sencillo, ¿no? O que, sí, que carece de sentido. Entonces, él dice, el hombre, pregunta William James, si el hombre realmente, clave, da la vuelta a la ardilla, entonces, James dice que la respuesta depende, ¿ok? Depende de cómo definimos dar la vuelta. Entonces, él sigue que si significa continúa. Si significa rodear el árbol pasando por todos los puntos cardinales, sí da la vuelta. O sea, si dice norte, sur, este y oeste, sí da la vuelta. Dice, pero si significa pasar de ver la parte frontal de la ardilla a la parte trasera, no da la vuelta, porque la ardilla gira con él al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, sí, entonces, la conclusión a la que William James arriba dice que muchas discusiones, las que nosotros tenemos, como esta, Ujú. no son verdaderos desacuerdos, sino confusiones sobre el significado de las palabras, ¿no? Como en el caso que tenemos, el significado de qué significa verdaderamente un feminicidio, Mm. ¿no? Y frente, cuando tú coges defines una palabra, esa definición y el acto debe coincidir con la definición, ¿no? Debe ser coherente, tiene que Debe haber congruencia match, entre ambos. como dice. Debe de haber Sí, congruencia. no puede, se sale un elemento ya es otra cosa, porque cada elemento en el caso donde se pierde una vida es importantísimo. ¿Ve? Mm. Porque qué si ese elemento que no está ahí es el que verdaderamente contribuye al caso. ¿Ve? Pues eso somos complejísimos los seres humanos, somos una criatura muy compleja. Entonces, dice que si nosotros definimos claramente que es la gran tarea de nosotros, si definimos los términos claramente, el conflicto desaparece. Y yo, tú sabes, me atrevería a cualificar, ¿no? De que el conflicto desaparezca. A veces los conflictos, por más esfuerzo que pongamos, por más claro que tengamos los términos, los problemas no desaparecen, ¿no? Y me Mm. atrevería para más o menos llegar a una conclusión, a decir eh, esta, este asunto que yo escuché de un compañero de trabajo cuando estaba trabajando en la construcción, supervisando un grupo de muchachos. Había un señor muy mayor que era el maestro Ujú. en la construcción, lo que le dicen el foreman aquí. Ujú. Y él dice, no, no, no. Cada problema tiene 10 soluciones. Cada problema tiene 10 soluciones. Y yo me pongo a pensar en eso por experiencias que he tenido en la vida con las muchas mujeres entre las cuales me he criado. Yo digo que Mm. el hombre ve en cada problema 10 soluciones y la Mm. mujer en cada solución ve 10 problemas. Y ese es el gran problema que encontramos nosotros con este asunto del feminicidio versus los Crímenes de crímenes de pasión. pasión. Sí. Sí, sí, sí. Interesante, Sí, interesante tu señor. analogía ahí, lo que Sí, tú sí, estás sí. diciendo. Pero no, 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 no. no, no. Te digo, me estoy rompiendo el cerebro con eso de que el hombre, Mm. el hombre a cada problema le ve 10 10 soluciones. Esto es una soluciones. generalización.
Y esto es una generalización Sí, 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 pero es una intencional, ¿no? generación que aplica en el Intencional. contexto de las cosas que estamos viendo nosotros. Porque que Sí, sí. en sí, cuando tú lo analizas, Sí, eh, a la mujer, ella no quiere que nosotros le encontremos solución a los problemas de ella. Ella solamente quiere que sí, lo sí. escuchemos. Mira qué vaina. Entonces Sí. Yo te voy a enviar un video. hay un concepto bien interesante de un, es como un meme. Entonces le llaman Ujú. the nail in the head. Exactamente, mira, si te lo pongo, mira, aquí lo escribí, mira, mira. Lo ve ahí, ve. Sí, Ahí sí, abajo, no sé sí. si se ve al revés. Sí. Lo escribí para que no se me olvide, Ya, porque es che. brevísimo y tan poderoso. Yo lo Wow. veo y no deja de ser tan Sí, sí, fascinante. sí, the nail in the head, No deja bro. de ser tan fascinante. Por eso te digo, mira, es intencional. Y es intencional la generalización que hago cuando digo, eh, el hombre ve en cada problema 10 10 soluciones. soluciones, 10 posibles soluciones. La mujer a cada problema, a cada solución, Le perdón, encuentra 10 le problemas. ve 10 problemas. Qué lío. Sí. Una O sea, solución, entonces, 10 problemas. a las 10 soluciones de nosotros ya le tiene 100 problemas. Coño, tenemos un problema fuerte nosotros. Estamos, llevamos una Se multiplica la matemática se nos complica con ella ahí. Estamos feos para la foto. Expote, exponencialmente. Yo que no sí, soy muy sí, bueno en sí. los números. Hay un problema de De cálculo ahí. eso, tú sabes, como esos virus que se... No, no, hay un Sí, problema sí, de cálculo ahí. exactamente. Se va a la Y infinita la serio. vaina. Y te lo digo Rápidamente. seriamente. ¿Por qué es intencional? ¿Por qué es intencional esta generación? Porque yo las invito Mm. a un diálogo. Ay, Las invito a la refutación. por Las favor, chica. invito, Vamos, le las invitamos, le invito invitamos. a la refutación. Y quizás después hablemos después de este tema, hablemos de la mujer que tiene, que ella dice que son multitask, that they can Sí, multitask, y eso, no sé cómo, sí. pueden ser diferentes cosas a la vez. Mm, Esa es una que estoy escuchando mucho y eso. sí, sí, Pero sí. intencionalmente, el hombre ve 10 a soluciones. cada problema 10 soluciones. Sin embargo, la mujer a cada solución 10 problemas. O sea, Wow, un está problema buena esa, sobre me el gusta, otro me y el gusta. otro y el otro y el otro y el otro. Ahí seguimos. Eso es un corto. Hasta el infinito. ¿Cómo hasta el infinito? Porque está dándome la hazaña ahí, Así, hasta el infinito. el símbolo de cálculo, The porque infinite sign. sí, el símbolo Sí, infinito. Sí, 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 interesante. sí. Para retomar, para entonces Yo ya extraño, ir yo, yo extraño a mi maestro Malik. sí, sí. Para llegar en conclusión, entonces, al punto del feminicidio, entonces, para hacer un cierre de Ujú. ese punto en particular, porque creo que ya hemos abarcado, hemos Sí, tocado ciertos puntos sumamente importantes. Entonces, ya para ir cerrando con ese tema, quería hoy más o menos sí, entonces señor. ya resumen al respecto. Mi resumen al respecto, como te decía ahora, es importante y me refería a Agustín Laje al principio. Hay Ujú, cosas en las que yo no estoy de acuerdo con él, pero ujú, lo que sí yo reconozco de que el hombre maneja muy bien sus temas, estudia muy bien sus temas, busca las definiciones de las ideas a las que él se opone y la puede articular con claridad. ¿Ve? De que ujú, el resumen es que necesitamos definir claramente los términos para el ciudadano, para la ciudadana ordinaria, para que no estén cogiendo estos términos y utilizándolo a la ligera y poder explicar la complejidad y el problema que crean esos términos, como el término feminicidio, igual que el término crimen de pasión y los problemas que nos crean en la sociedad, que en mm, realidad no nos ayudan a encontrar soluciones porque no tenemos los términos definidos claramente y una vez le ponemos, tratamos con estos términos que yo llamo generalizaciones apresuradas, o sea, son falacias de razonamiento básicas que perdemos de vista el individuo, mm, perdemos de vista la posibilidad de tener un encuentro con la verdad
dialogando con el individuo, tratar de encontrar dónde se encuentra la raíz, qué fue lo que lo motivó a esta persona a cometer, sea un robo, El un delito, el delito. asesinato, el delito, cualquiera que sea el delito, nos aleja. Mm, Estos debates a veces así que no están muy claros y también donde el individuo no está teniendo participación por problemas que tenemos sistemáticos, nos alejamos de la verdad y al alejarnos de la verdad, las soluciones, las posibles soluciones a muchos de los problemas que tenemos se quedan tal como están. excelente, excelente. Quiero dar las gracias a todos. Entonces, por favor, comenten si les gusta el tema, si quieren o tienen alguna sugerencia de algún tema. Por favor, comenten, comenten y díganos entonces si tienen algún otro tema que quieren que tratemos. Vamos a seguir continuando con este canal. Despierta, despierta, niño.